Amigas y amigos, muy bienvenidos sean a nuestro tercer capítulo, aquí en La Última Pregunta, directamente desde los estudios de YouLab. Hoy tenemos un gran invitado que está junto a nosotros, voz autorizada de, por supuesto, los temas que nos gusta conversar aquí sobre la humanidad, la proyección, qué estamos haciendo como especie, nuestro propósito también y responsabilidad en temas de ciencia, tecnología. Hoy día vamos a darle la invitación, la bienvenida en realidad, al profe Fernando Izagurrieta, doctor en ciencias físicas, dedicado a la investigación y divulgación de la física teórica y astrofísica. ¿Cómo estáis, profe? Estoy súper bien, muchas gracias. Estoy súper contento porque es todo de lo que me encanta conversar y sí, o sea, soy un nerd apasionado. Sí. Profe, nosotros somos, a ver, lo decimos abiertamente, fans tuyos. Nos encanta verte, las cosas que vas entregando. Y, bueno, todos sabemos que es súper importante lo que pasa hoy día en las redes sociales, en el internet. Es una ventana abierta, una biblioteca abierta para todo el mundo para poder ir descubriendo, conociendo también y entregar conocimiento como tú lo haces. Tal vez anteriormente se hacía más en congresos, en otras instancias, en el aula, pero hoy día cualquier persona puede buscar el tema que le gusta y poder encontrar a personas como tú que les encanta dar este conocimiento, así que nosotros felices de tenerte aquí junto a nosotros. Vamos a tener ahí un horito más para poder escuchar tu conocimiento y también hablar de este autor que nos encanta, que tú también eres fan de Isaac Asimov, el que escribió La Última Pregunta. Recordar que es su cuento favorito, al igual que el de nosotros. Wow, sí. Que nos dijo mucho, nos dejó harto para pensar también y proyectar lo que va a ser la humanidad tal vez en un futuro. Sí, o sea, es que ese cuento es fantástico, a mí me encanta, se abren un montón de posibilidades así, pero súper locas, sí. Profe, antes de iniciar esta conversación bien ñoña, como lo decíamos, las personas que nos están viendo, nuestras amigas y amigos, también, por supuesto, quieren conocerte a ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Fernando? ¿De dónde eres? ¿Cómo comenzó también este amor por la ciencia, la divulgación? ¿Partió en tu infancia, me imagino? Si es que nos puedes contar ahí parte de tu vida y qué es lo que te motivó a ser quien eres hoy. Ok, ya, así muy cortito. O sea, ¿qué es lo que soy? Soy físico teórico, trabajo en temas que tienen que ver con astrofísica, con cosmología, con los agujeros negros. Ahora, en este momento estoy trabajando en la Universidad San Sebastián, y por eso igual ando porque soy muy ñoño, ando con la insignia de la USS Enterprise, igual calza como Universidad de San Sebastián. No te puedo creer, ¿en serio? Y que tenemos que con un amigo físico, que somos muy ñoños, ambos andamos con la insignia de Star Trek. Entonces yo ando con la de Spock, que era mi héroe cuando era niño. O sea, Spock era el máximo. O sea, mi perro se llamaba Spock. ¿Quién es Spock? Spock era el señor Spock, el que iba junto con el comandante Kirk, ¿cierto? Que el comandante Kirk era el capitán de la Enterprise, era el jovencito de la serie. Sí, y bueno, Spock era un mestizo vulcano, justamente que hacía que tuviera todas sus emociones bajo control y que fuera pura racionalidad, fría y pura. Y gracias a eso era que resolvía un montón de situaciones súper complejas en donde la fuerza brutal de Kirk pues ya no le funcionaba. Entonces Spock ahí entraba. Ahora entiendo a Sheldon, por eso quería ser así. Sí, o sea, Spock todo el rato. O sea, se suponía que el jovencito era Kirk, pero yo Spock, sí. Perfecto. Pero, profe, ¿cómo comenzó todo este amor por la ciencia? ¿Desde muy pequeño? ¿Tienes algún referente, me imagino? Muchos. Bueno, empezó con la ciencia ficción. De hecho, resulta que tuve la suerte de heredar de mis abuelos. No sé, llegaron un día a la casa un montón de cajas y cajas y cajas de libros, entre los que habían algunas historias de ciencia ficción. Libros de Bradbury, pues de Asimov también, justamente, y de otros más. Y empecé a leer como loco, o sea, me volví loco con eso. También era fanático de Star Trek, pues de Star Wars. Y aún me recuerdo cuando yo era muy chiquitito, tengo un recuerdo muy vago porque era muy chico. Cuando empezaron a dar ya la serie Cosmos en Chile. Wow. El de Carl Sagan. Entonces, claro, o sea, mis papás, yo era niño, no sé, tenía como 3 años, una cosa así. Muy chico. Esto es como en la década de los 70. No, como el de fines como de los 80. Te estaba tirando pero esta serie es de los 70, aproximadamente, sí, o sea, comenzó en esa época. La versión original en inglés supongo que será de finales de los 70 o principios como de los 80. Que no lo tengo claro, pero llegó a Chile como 10 o más años después, claro. ¿Subtitulada o doblada? No, que venía el doblada. Sí, okay. Porque ya la pasaban en la tele. Entonces yo tengo un recuerdo muy vago de ver en una tele en blanco y negro, chiquitita, en la noche a Carl Sagan justamente hablando sobre el universo.
Y claro, resulta que mis papás, claro, ese día sabían que no me podían alejar del televisor y que yo iba a ver Cosmos, sí o sí. Tenía ese instinto nerd ñoño. Es que esa curiosidad apasionante que es nuestra esencia humana. O sea, yo lo que digo en realidad no es extraño ser ñoño, no es extraño ser nerd. En realidad es normal. O sea, es que los seres humanos somos los animales que comprenden y exploran para sobrevivir. Así como las aves tienen alas para sobrevivir, los seres humanos tenemos la curiosidad para sobrevivir. Está en nuestra esencia. De hecho, es nuestra herramienta. El intelecto se creó o evolucionó de alguna manera en nosotros para poder cuidarnos porque, digámoslo, o sea, en el cuerpo no tenemos muchas herramientas para poder sobrevivir en la selva o en aquellos años de nuestros ancestros. Exactamente. O sea, la inteligencia es lo que nos permite adaptarnos a situaciones cambiantes que cambian puede ser muy rápido, a medios ambientes que cambian muy rápido. Entonces, esa elasticidad justamente compensa con mucho otras cosas, como ser, no sé, alguien que corre muy rápido. O sea, si eres capaz de adaptarte a las circunstancias, esa capacidad de adaptación es aún mejor. Entonces, profe, ya, esto comenzó desde tu niñez, leyendo, sí. Ahí también claro. Obviamente cumplió un rol importante Asimov. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo fue? Porque, digámoslo, o sea, igual para lo que tú has hecho, tu carrera, igual hay que ser ñoño, hay que tener interés, pero igual hay que ser aplicado, porque, o sea, yo puedo tener muchas ganas de ser, no sé, astronauta, o sea, no es que yo lo haya querido hacer, la verdad es que sí, me hubiera encantado. Yo también, ¿no? O sea, ser astronauta, viajar, poder ver desde la estratosfera, yo creo que uno de los sueños más grandes que los niños tienen, como que es general de los niños. En algún momento eso se va perdiendo. ¿Será también por el sistema educativo que nos va haciendo creer que no vas a ser capaz de, no te va a ir bien en la prueba para que te vaya bien en física? Sí. O sea, tú igual tuviste que ahí poner empeño a la letra, sí, ser letrado. Mira, en realidad el camino es más indirecto y creo que hay que tener en cuenta que uno no es una sola cosa. Si los seres humanos tenemos múltiples intereses. Resulta que mi papá, él es diseñador gráfico, es artista, pinta. Y desde niño me enseñó a dibujar conceptos de arte, pues el de armonía y el de geometría, eso de la proporción áurea, a usar el compás, la regla, etc. Y entonces yo era muy sensible a eso. A mí en general el arte me gustaba y me sigue gustando mucho, pues la literatura también. Entonces en general en la escuela me iba bien en todo, excepto en música, que me gustaba mucho, pero no tengo talento pues para la música. Pero el problema era que en matemáticas que me iba bien, pero no era nada el destacable, ¿sí? O sea, bien que me gustaba, pero no era algo que me interesara en particular. Hasta que un día... Te conocí. Hasta que te conocí. Resulta que hasta que un día la profesora, aún me recuerdo, que toma una ecuación y a través de esa ecuación empieza a trazar una curva, una parábola o una elipse, ya no me acuerdo cómo es. Y veo en el pizarrón y esa relación entre las matemáticas y una curva, entre una forma geométrica que además se veía muy armónica, me llamó la atención. Es así. Claro, y me empecé a dar cuenta que en las matemáticas podía haber belleza, que las matemáticas podían ser estéticas. Entonces me puse a estudiar ahora en forma más concienzuda, a ver qué pasa aquí. Y me empecé a percatar que esto era como una cebolla, en donde tú empiezas a comprender y descubres cada vez más belleza, y que comprender cosas en profundidad es algo apasionante. Y ahí tú de pronto tienes una transición de fase en tu cabeza y wow, es como que se te abren pues tus ojos y empiezas a tener como una explosión de cosas increíblemente bellas cuando empiezas a comprenderlas, ¿sí? Y pasó justamente que me pasaba que estaba en este proceso y empiezan los cursos de física también. Como pasando como a la media ya. Que en la media, claro. Debo estar así como en segundo medio, como en tercero medio. Y el profesor de física explica algo y no le entiendo un diablo. Nada. Y así, esto ya no puede ser. Entonces presto más atención y más atención. Y de pronto me doy cuenta que la causa por la que no comprendo es que lo que está explicando el profesor que no tiene sentido. No podía ser cierto. No es lógico. Que no era lógico. Entonces vengo y resulta que yo tengo que conseguirme un libro. Resulta que yo era muy amigo de la profesora de castellano, que yo estaba enamorado de ella, que era muy linda, que me gustaba mucho. No vamos a decir nombres. Claro, no vamos a decir nombres. Vamos a cuidar su identidad. Claro, y yo siempre que conversaba con ellos, y en donde yo estudiaba, pues la biblioteca estaba cerrada, estaba como clausurada. Pero ella tenía ya las llaves. ¿Sí? Okay. Entonces yo dije, oiga, me presta ya las llaves como para ir y todo. Entonces, como yo ya le caía bien, en fin.
viene y me dice, "Mira, yo te voy a dejar ya las llaves acá, tú ve, yo me voy a hacer... Hurguetea. Hurguetea, claro. Me encuentro un libro viejísimo y encuentro un libro grandote que dice física. Una cosa verde, grande. Un libro que era como de los 70. Tú lo abres, polvo. Polvo, o sea, polvo, el telaraña. ¿Sale? O sea, si esta cosa estaba cerrada hace un montón de tiempo. Y me robo el libro. ¿Te lo robas? Claro, sí, ese era el punto. O sea, es que salgo arrancando pues con el libro. Todo por el conocimiento, exacto. Lo vale. Y me pongo a leer el libro y digo, wow, esto es muy fácil, esto es fantástico. Y las ideas son alucinantes. Ya. Y me da cuenta que las podía comprender por mí mismo. Me doy cuenta que en efecto que lo que estaba enseñando el profesor ahí en el pizarrón había estado mal, que lo que había estado enseñando que era inconsistente, que por eso era que a mí no me calzaba. O sea, tú estás diciendo que el profesor te estaba enseñando algo que no estaba bien. Claro, sí. Literal, o sea, no era como que no lo entendías en ese momento porque no tenías el conocimiento suficiente. Que era inconsistente, ¿no? Y por eso es que yo no lo entendía. Ya, pero ¿hiciste justicia? Claro, o sea, cuando yo lo resolvía, después que lo resolvía bien, me pusieron una mala nota igual, pues para hacerlo bien, pero no importa. No te puedo creer. Sí. O sea, a mí ya no me importaba. O sea, la nota es que una nota, ¿a quién le importa? Si no se trata sobre una nota. ¿Sí? Lo importante es comprender cosas después en profundidad. Es algo muy placentero comprender cosas. Y ya después, bueno, tenía que entrar pues a la universidad y me gustaba de todo. O sea, que me gustaba la arquitectura, el diseño gráfico, el arte, el diseño industrial, la ingeniería, que la medicina y todo. Pero dije, si no me dedico a comprender el porqué de las cosas del universo, no me lo voy a perdonar nunca. Así que entré a física. Mi papá así como, ¿estás seguro que quieres entrar a física? Dijo, sí, con el puntaje que tú tienes puedes entrar, que lo que sea, no sé, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Sí, papá, eso es lo que quiero hacer. ¿Te fue bien en la PA? Sí, que me fue pues muy bien, sí. Y mi papá viene que me dijo, bueno, al menos no es el sociología, me dijo. Y bueno, sí. Bueno, mal no fue periodismo, te hubieran dicho también. Una cosa así, claro. Así que tuve la suerte, porque mi familia tenía muy pocos recursos en esa época. Entré aquí a la U de Conce y tenía pues la beca de licenciatura en ciencia, justamente por el puntaje. Y tenía que estudiar full porque si me reprobaba un ramo... Te quitaban la beca. Claro, así que estudiar el de cabeza y me lo pasé muy bien. Y ahí ya... Son 10 años de estudio en total para crear un científico. Es algo... Una carrera larga, ¿sí? O sea, ¿pasando por los posgrados o en exacto. El pregrado? No, okay. El pregrado dura 4 años, después son como 2 años de magíster y después son 4 años de doctorado, ¿sí? Entonces, claro, o sea, si hay alguien que quiera, oye, ¿cómo estudio ciencias? O sea, en general, física, astronomía, biología, química, etcétera, el área científica que tú quieras, piensa en al menos 10 años de tu vida. O sea, tiene que gustarte de verdad. O sea, tienes que ser un apasionado de explorar. Si no, o sea, imagínate, es que es muy largo. Creo que son las carreras más largas, de hecho, son las carreras en ciencia. Profesor, yo te decía que muchos niños cuando se le pregunta, oye, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Bombero, astronauta. ¿En qué punto pasa esto que dejamos nuestros sueños, por ejemplo, atrás? ¿Será también esa instancia en el colegio cuando te dicen, no, así es o así hay que estudiar, o esto es difícil? Lo estabas diciendo tú también, pero de alguna manera, ¿en qué momento dejamos de soñar y dejamos detrás nuestros sueños por miedo tal vez a fracasar o a no dar el ancho? Sí, mira, eso es una súper buena pregunta. O sea, creo que los que somos ñoños y científicos y queremos explorar, somos gente que ha sobrevivido al sistema educativo, ¿sí? O sea, que pese a esta tortura mental que es el sistema educativo, esa curiosidad sigue siendo preservada y sigues adelante con eso. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, era estar en clases y yo, bueno, que me gustaba el dibujo, que te conté que de mi papá y todo, y que me encantaba el dibujo. Entonces yo me dedicaba a hacer graffiti pues en mi pupitre, ahí en mi escritorio. No es que lo recomiende, pero era un adolescente, o sea, sí, ya, que vandalizaba que en mi pupitre, sí, en fin. Que lo reconozco. ¿Dónde está ese pupitre? En fin, claro, entonces, en fin, que lo rayaba y escuchaba, no sé, profesor. Y algunas veces el profesor dice algo que despierta mi interés. Oiga, profesor, pero ¿y por qué eso es así? ¿Por qué no es de otra forma? ¿Sí? Entonces, y el 90% de las veces la respuesta no era tan buena. ¿O es porque yo lo digo? Exacto, claro. O tú ves que en realidad la persona pues que no sabe la respuesta. Entonces,
Yo no quería poner en aprietos al profesor y seguía dibujando, nada más. Entonces, creo que ese tipo de cosas, cuando te ocurren cientos de veces, miles de veces, o cuando tú haces una pregunta y te dicen, no, pero es una pregunta tonta, No hay te van preguntas matando tontas. aquí la curiosidad, justamente. Que sería genial si tuviéramos un sistema educativo que estimulara a la curiosidad en vez de apagar a la curiosidad. O sea, yo lo que digo a veces, dado que los humanos tenemos este instinto por descubrir cosas, es como imagínate que tú tomas un pajarito, ¿sí? Y lo torturas durante tanto tiempo y en forma tan salvaje que pierde el instinto de volar. Creo que eso es lo que le hacemos a muchos de nuestros niños. O sea, todos tenemos este instinto por explorar, por ser curiosos. Entre medio, justamente, Sagan dice eso. Algo terrible tiene que pasar porque llegan a los 18 años y ese instinto está completamente apagado. O sea, ¿qué pasó? O sea, creo que es claro qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, Claro, el sistema educativo también apela a que es una forma también para prepararte al mundo real, que la vida es difícil, que hay que entender que no podemos tal vez cumplir todo lo que queremos, tenemos que guiarnos y tomar una decisión. Y como tú dices, a los 18 años igual nosotros nos sentíamos grandes, pero a la vez pequeños en esa etapa. Yo no sé si te recuerdas a ti, al Fernando de 18 años. Finalmente tenías que tomar una decisión, tú lo decías con tu papá, o sea, tuve que decirle a mi papá, quiero estudiar esto, ¿estás seguro? Y te hacen caer en duda, necesito tu apoyo, papá. Sí. Es que sí, es complicado. O sea, que la adolescencia siempre es algo complicado. Pero sí, o sea, siento que esto de que se destruya este instinto tan básico habla muy mal pues de cómo lo estamos haciendo. ¿Sí? O sea, yo veo a los niños en general, o sea, cuando van a las charlas de divulgación, unas preguntas apasionantes. O sea, tú haces una charla como científico del área que sea. Los niños de 7, 8 años, Yo. prepárate, porque ellos sí. Yo. Una pregunta bien formulada, que empieza y acaba con un signo de interrogación y que va al hueso, a la clave de todo el problema. La mayor parte de las veces tengo que responderle, mira, ¿sabes qué? No tengo idea cuál es la respuesta. Y nadie en el mundo sabe la respuesta. Tu pregunta es pregunta del premio Nobel, ¿sí? O sea, a lo mejor tú descubres la respuesta, ¿sí? O sea, pero... Ay, perfecto. ¿Y te acuerdas de alguna pregunta así como puntual que te hayan hecho y que tú quedaste como, ¿qué? No, típico, por ejemplo, tú hablas sobre agujeros negros, por ejemplo, eso. Que vamos a hablar en un momento. Podemos hablar, claro. Y me preguntan, pero profesor, ¿qué ocurre en la singularidad del agujero negro? Es que no tenemos idea. El problema más grande de toda la física contemporánea es que de verdad que no Aparte lo sabemos. de hacernos un tallerincito. Claro, exacto. No sabemos que no lo sabemos, justamente. Y preguntas así, o sea, y una tras otra sobre la naturaleza del tiempo, sobre las leyes de la termodinámica. O sea, es que son salvajes. Y sobre todo en esta época con el internet más aún. Oye, profesor, lo dijiste tú, lo adelantaste. Te iba a preguntar, sabemos que tú tienes un libro, te encanta y te apasionan también los agujeros negros. Aquí nosotros con el director también. De verdad que nos llama mucho la atención. Yo creo que, bueno, la mayoría de las personas, porque como tú dices, son un enigma, finalmente. Son un monstruo ahí que está en el espacio-tiempo. Todas las galaxias tienen uno en su centro. Y nosotras también lo tenemos, ¿o no? También, la Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo en su centro también, enorme. Oye, profe, cuéntanos parte de tu libro que te motivó también a escribirlo, si es que nos puedes dar ahí algunos datitos. Bueno, este libro, la motivación, su génesis fue muy penquista, fue muy de acá. Resulta que yo me recuerdo que hicimos algunas vez charlas acá en el teatro pues, de la universidad sobre agujeros negros, en fin, que era un tema que le gustaba a los niños en particular. Así que hagamos una charla aquí porque siempre llega mucho público y en las salas de la universidad cuando uno hace la divulgación siempre quedaba gente afuera. Entonces, ¿sabes qué? Hagámoslo bien, hagámoslo aquí en el teatro para que todo el mundo se pueda sentar. Eso. Pero todo el mundo esperando, bueno, no sé, irán a llegar 300 personas, ¿no? Y el teatro tiene capacidad para 1500, no sé. Llega el día D y hay una cola que da vueltas a toda la manzana, de gente esperando durante horas bajo el sol, porque era verano. Entran, se llenan todos los puestos y queda un montón de gente fuera del teatro, muy enojados, con justa razón, porque habían estado esperando durante horas para poder entrar y después ya no pueden entrar. Obviamente que te vas a irritar. Entonces ya la gente empezó a irse contra ya los vidrios del teatro. La gente tenía miedo de que rompieran. Ahí llegó que la policía, etcétera. Y había una periodista pues, de la Universidad Valeria. Que, o sea, yo estaba entretenido adentro hablando con la gente sobre los misterios que del universo, respondiendo preguntas. Fantástico, lo pasamos súper bien.
Pero ella tenía que vérselas afuera, que entre los policías y la gente furiosa, que no rompieran el teatro, o sea, entonces estaba súper estresada y finalmente, después de todo, me dice, Fernando, ¿sabes qué? Yo estoy cansado. Escríbete un libro porque... Para que lo pueda entregar a todos. Claro, sí, ya. Y dije... Oye, profe, pero igual, qué interesante que hay cualquier persona podría decir, no creo que vayan a las charlas. O sea, realmente hay un público que le gusta, que quiere saber, que quiere conocer y que va, por supuesto, ahí a las charlas y está esperando abajo del sol, como sea. Exacto, y creo que eso es algo que fue una lección como para mí también. O sea, muchas veces se suele quizás menospreciar al público en cierto sentido, decir, no, es que público que no les van a interesar estas cosas, ¿sí? Que son demasiado complejas o demasiado... Ya no tengo idea qué cosas. Y en realidad no, en realidad ya las personas quieren saber cosas, quieren explorar cosas, quieren poder hacer sus preguntas en forma honesta. Oye, quiero saber esto. Y preguntárselo a alguien que sepa al respecto. Entonces, claro, haces una cosa así y se llena el de gente. Y eso es muy lindo, es algo que habla muy bien el de la sociedad. Cuando te dicen, no, es que el mundo está perdido. Yo veo y digo, ¿sabes que en realidad no? Que sabes que, mira, igual va, yo creo, de la mano de que estamos insertos todo el tiempo en nuestra cotidianidad, en lo típico del día, y lo decíamos cuando tengo siempre la oportunidad de poder estar con personas así como tú, entonces en estas materias, la astronomía, la física, etcétera, te hace salir de tu realidad y te hace también ser más humilde porque verlo de lejos te hace reflexionar de otra manera, te hace también conectar con otras personas independiente de la edad que tengas. O sea, también es un punto de encuentro. O sea, yo diría que más que alejarte de la realidad, te acerca conectar a la esencia de la realidad. Justamente hablo de la realidad cotidiana, del subirme claro, a la micro, como de la cotidianidad, claro. Pero justamente tú te acostumbras a comprender cosas. Y eso es fantástico porque empiezas a usar esta misma maquinaria que tú ocupas para entender cómo funciona el universo, para entender cómo funciona aquí la sociedad, por ejemplo. O sea, hay que pensar que a veces tenemos la idea de que los humanos somos como algo externo al universo, como que no nos rigiéramos por las leyes de la física. Y eso no es cierto. Algo externo a la naturaleza en sí. Exacto. Y no, ya los seres humanos somos un conjunto de distintos tipos de átomos, en particular de carbono, cantidad astronómica de ellos, todos ellos siguiendo las leyes de la física a ciegas, creando un fenómeno complejo que uno llama con un cierto nombre, por ejemplo, Carmen, ¿sí? Pero tú eres un conjunto de átomos que siguen las leyes de la física. Uno no está fuera del universo, uno es parte del universo. Si uno quiere comprender a un ser humano, si uno quiere comprender a la sociedad, si tú quieres comprender lo que sea, eso es a través de la ciencia, es a través de la física. Finalmente nosotros igual somos un universo para algunas células, átomos. Exacto. Somos parte de otro ecosistema. Sí, que de hecho hay una frase de Feynman, es parte de un poema que acaba justamente que dice: yo, un universo de átomos. Un átomo en el universo. Justamente, claro, uno es una pequeña fracción del universo, pero uno también es un universo de átomos. ¿Sí? Sabes que hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de estar con Fernando Mejías, él es periodista científico. Él dijo: me gustaría definirme ya más que Homo sapiens como un holobionte. Un holobionte. Somos parte también, dentro de nosotros habitan miles de células, moléculas, etcétera, que también están haciendo un gran esfuerzo por mantenernos vivos. No estamos tan solos como pensamos. Sí, justamente somos seres complejos. Sí, justamente somos seres compuestos de muchas partes y de muchos otros seres vivos. Tienen una cantidad increíble de bacterias, por ejemplo, viviendo adentro. Pero todas estas partes relativamente simples al interactuar crean un fenómeno complejo. Sí. Bueno, profe, entonces llegó esta instancia y dijiste: voy a hacer este libro. ¿Cómo fue ese proceso? Fue entretenido, fue muy largo. Buena parte de él se escribió aquí en las cafeterías del de Conce, entre las clases, escapándome de las cosas. Y bueno, finalmente hay que ir a una editorial. Un amigo, el matemático, que también había hecho un libro que me recomendó: mira, anda que la editorial Planeta con tal persona, hazlo. Y a la gente le gustó mucho. Quedan muy pocos ejemplares. De hecho, creo que quedan algunos en antártica.cl, a lo mejor en línea. Sí, pero está casi agotado. Por si alguien que lo quiere buscar, hágalo ahora, porque a lo mejor mañana que ya no van a quedarse. Sí, así que es mucho trabajo. Sí, o sea, tienes que trabajar con editores, con gente que te corrige el texto, obviamente, porque hay partes, oye, así como esto está demasiado muy complejo. Denso. Muy denso. Hay que hacer la bajada. Claro, o sea, no, aquí mejóralo. Con artistas gráficos, que para ilustrar el texto, pues para el diagramarlo. En fin, o sea, un trabajo de todo un equipo. Tienes que
comunicarte con ellos y ser muy humilde, decir, sabes que no, en realidad aquí sí la cagué, o sea, aquí hay que cambiar esto. ¿Sí? Finalmente la idea es que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo, que sea un lenguaje simple, pero a la vez, por supuesto, con lo fidedigno. Sí, o sea, en realidad yo a propósito hice algo que quizás comercialmente es mala idea, pero en fin, que lo hice así, ¿no? Y es que lo escribí en chileno. Ah, ok. Que a propósito no lo escribí en castellano estándar. Lo escribí porque el chileno es casi un dialecto aparte del castellano. Por ejemplo, ¿en qué se diferenciaba? ¿Cómo te dabas cuenta que...? No, como con las palabras, que con las expresiones. Por ejemplo, que empieza un capítulo hablando sobre el cochayuyo. Okay. Nadie sabe qué es lo que es el cochayuyo si no vive en Chile. O sea, ¿qué es lo que es eso? ¿Será alguna tribu? No, es que... El cochayuyo. Claro, o sea... Allá hay un montón de cosas así, o sea, tiene muchas cosas que solamente un chileno puede entender. Algunas frases, algunos dichos, que sea más raro que pescado con hombros, que eso que no entiende alguien que de por acá nomás, etcétera. Pero claro. En fin, ahí si quieren saber, léanlo. Sí. Es un libro de divulgación científica sobre agujeros negros, pero escrito en chileno llano, para que cualquiera que ya lo pueda comprender. Perfecto, así que ya ahí está el datito por si es que quieren leerlo. Profe, vámonos directamente a lo que nos convocaba el día de hoy. Por supuesto. La última pregunta, este cuento, el favorito, según también Isaac, para nosotros también es uno de los que, bueno, a mí también me gusta mucho El Niño Feo. El Hombre Bicentenario también para mí es una de mis películas favoritas. Sí. También con uno de mis actores favoritos, Robin Williams. Sí, es que es muy tierno. Que me encanta, de hecho, muy pequeña fue una de las razones por las que me gusta la ciencia, que me acercó también a este autor. Y vamos a hablar sobre la última pregunta. Vamos a contarle a nuestras amigas y amigos de qué se trata más o menos este cuento, que es bastante cortito, pero dice mucho. Es que es un cuento muy profundo, es un cuento fantástico. A ver, es que para quienes quieran leerlo, o sea, ¿de qué se trata esto? Asimov, que lo hace muy bien porque en el fondo es un tema muy complejo. Tiene que ver con algo que se llama las leyes de la termodinámica, que bajo ese nombre lo que se esconde en realidad es algo así como la constitución del universo. El universo tiene unas ciertas reglas básicas que son como su constitución. ¿Cuáles? Son las 4 leyes de la termodinámica. Empiezan ley 0, ley 1, ley 2, ley 3. Son leyes que tratan sobre la naturaleza del tiempo. Eso es lo que en realidad está codificado ahí, sobre el tiempo. Y hay una en particular que es la segunda ley, que trata sobre algo que se llama la entropía. O sea, que lo que dice es que la entropía siempre crece con el tiempo. Que lo que distingue el futuro del pasado es que el futuro siempre tiene una entropía mayor. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué diablos es la entropía? ¿Qué es la entropía? Claro. Es bastante complejo pero, o sea, te lo voy a describir en forma rigurosa. Una forma muy mala de describirlo, pero es sencilla, es como el desorden de algo. Está relacionado con la información en algo. ¿El caos? Es más que caos, tiene que ver con el desorden, tiene que ver con la ignorancia. Tiene que ver, por ejemplo, cuando... Imagínate que tú pierdes las llaves en tu casa porque tienes un desorden en tu casa. ¿Sí? Y a lo mejor que tu casa es súper ordenada, la mía no lo sé, en fin. El TDAH claro. Presente. Sí, a ver, yo soy un caos. Para quien se prepare, si alguna vez van a mi casa, es un caos de libros, en fin, está todo desordenado. Entonces, se pierde algo. Se pierden mis llaves. ¿En qué sentido se pierden? Es que yo no tengo idea en dónde están ellas, porque hay muchas configuraciones distintas, tales que se ven iguales. Claro, tengo mis libros ordenados de esta forma, los tengo de otras, y de otras, y de otras, y son muchas posibles configuraciones donde ya las llaves pueden estar en cualquier parte y que a simple vista que se ven igual. Eso es un desorden. Cuando yo tengo algo ordenado, es porque hay muy pocas posibilidades para que eso sea como es. Que tiene que ver con el número de posibilidades de algo. Fíjate, o sea, puedo matematizar el concepto del desorden. ¿Sí? Es menos posible de que estén ordenadas de esa forma. El orden es menos posibilidad. Exacto, el orden es menos probable. Exacto, y el desorden es mucho más probable. De eso se trata justamente la entropía. Entonces, bueno, eso es lo que distingue el futuro del pasado. Y es algo que está en todas partes, ¿sí? O sea, es lo que causa que envejezcamos, por ejemplo. O sea, si se me cae un huevo y el huevo se rompe, ese huevo finalmente está en un estado con una entropía más alta que cuando yo lo tenía en un comienzo. Y claro, es muy fácil tomar un huevo y hacer el huevo revuelto, pero es casi imposible tomar un huevo revuelto y reconstruir el huevo original. Es muy difícil. Claro, exactamente. Eso es lo que le da un sentido al tiempo, justamente el aumento de la entropía. Entonces, con todo pasa así. Resulta que esto implica que en el universo nada es para siempre. O sea, incluso las estrellas tienen que morir.
Entonces, en este cuento de Asimov se trata de que la humanidad descubre, gracias a Multivac, una inteligencia artificial planetaria, pero benigna. Justamente Asimov es siempre muy optimista en cuanto al futuro. Es que a mí me encanta esa parte, porque siempre inicia que, de alguna manera, de hecho lo voy a leer textual, que la humanidad llegó a ver la luz en el año 2061. Yo le decía a Seba, nuestro director, es que nos falta tan poquito. Pucha que era bueno, esperanzador, ¿cierto, Isaac? Él tenía una visión súper positiva de la humanidad, o al menos eso él quería creer, una forma utópica de vernos, que sería ideal, de generar la tecnología, de que eso nos lleve a ser mejores como humanidad, lo que te decía al inicio de cuál es nuestro legado, lo que vamos a dejar, nuestra real responsabilidad frente a nuestro planeta y a otras especies. Exacto, sí, o sea, es que Asimov era un optimista en esto, ¿cierto? Justamente él pensaba que la humanidad iba a poder crear algo para tomar la energía del sol, recolectarla en forma directa y tener una cantidad de energía increíble. Entonces, uno de los trabajadores dice: hemos resuelto los problemas de la humanidad para siempre. Entendiendo que utilizaban el carbón y el uranio para, extrayéndolo del planeta, para viajar, ir a Marte, Venus en aquel entonces, donde la humanidad había visto la luz. Exacto. Entonces ahora hay una fuente de energía ilimitada, por una escala de tiempo ilimitada aparentemente. Entonces el otro trabajador, ambos estaban como medio borrachos, y dice: a ver, no es para siempre. Insidioso. No podía celebrar. Exacto. Siempre el aguafiesta, así como... A ver, o sea... Nosotros. Claro, o sea, exacto. O sea, a ver, serán cientos de millones de años, pero para siempre no es. O sea, es muy absoluto. Claro, o sea, que en el universo nada es para siempre. Por la segunda ley de la termodinámica, la entropía debe crecer y las estrellas deben morir. Entonces, justamente, le preguntan a Multivac si habrá alguna forma de hacer que la entropía del universo disminuya, que el tiempo vaya al revés, en pocas palabras. Y Multivac responde que no tiene datos el suficientes para responder esa pregunta, que lo esperen. Y esa pregunta se vuelve a repetir generación tras generación de humanos que van preguntando a distintas generaciones de Multivac, porque Multivac va evolucionando junto con la humanidad. Claro, recordando que Multivac antes era una computadora inmensa y después era como nos pasaba con los computadores antiguos. Tenemos este celular. Bueno, Multivac después era chiquita, podían viajar también los seres humanos a otras partes de la galaxia, a otras galaxias. O sea, ya estábamos hablando de otros. Los humanos eran inmortales en aquel entonces. Así es. No sabemos cómo, porque Isaac nunca nos da detalles, porque son irrelevantes en la historia. Son irrelevantes. Y además, quizás es posible, a lo mejor en 500 años más descubramos cómo vivir cientos o miles de años. No es imposible. ¿Eso podría ser posible, profesor? Que puede ser posible porque inmortales. Es que el de hecho tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Tienes que pensar en lo, sería muy difícil, pero no es algo prohibido por las leyes de la física. Tienes que pensar que un ser vivo es una máquina de desordenar el medio ambiente. ¿Cómo es que uno se mantiene ordenado? Porque yo soy un ser ordenado. ¿Cómo es que no me destruye la segunda ley de la termodinámica? Claro, un ser vivo mantiene su orden a costa de desordenar el medio. El desorden total siempre tiene que aumentar. Yo cuando ordeno mi casa, el desorden total del universo aumenta siempre. Hagan lo que haga, el desorden total aumenta. Entonces yo puedo ordenar un trozo de universo a costa de desordenar el total. Y ni hablar de sociedades completas. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que causa que los problemas ecológicos que tenemos en el planeta también. Justamente la segunda ley de la termodinámica. Entonces, claro, en principio debería ser posible mantenerte en un estado sumamente ordenado, mantenerte joven, no sé, con una salud perfecta, si estás dispuesto a desordenar el medio ambiente en una escala ya lo suficientemente alta. O sea, obviamente mantenerte con una vida eterna, pues el súper joven va a ser súper complejo, va a ser muy difícil. Yo no tengo idea qué cosas vas a tener que sintetizar para poder conseguirlo. Quizás vas a tener que contaminar horriblemente, pero yo no creo que sea imposible. Solamente va a ser muy difícil y costoso. De alguna manera nosotros también somos una generación que vivimos mucho más que nuestros ancestros, que ellos ya a los 30 años estaba todo el trabajo hecho y nosotros igual, como lo decíamos al inicio, las personas que tienen 70 años fallecen. ¡Qué joven! ¡Qué joven! Claro. Y es que puede ser, o sea... La expectativa de vida es mayor. Oye, si mi abuelita acaba de morir ahora el año pasado, en Putaendo, ella era del Putaendo, sí. Bueno, murió a los 104 años. ¡Wow! Vivió una vida muy larga, sí, o sea... Y ella era una abuelita en un pueblo minúsculo en Chile. 104 años. O sea, imagínate, a lo mejor en las generaciones futuras podamos vivir bastante más. O sea, esas son las escalas de tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Sí?
Wow. Sí. Bueno, hay algunas instituciones también que dicen que vivimos hasta los 120 años. Yo creo que puede ser factible, o sea, si uno... Para el billetito. Sí, claro, sí. O sea, quién sabe, en forma más o menos normal supongo que sí, pero si uno está dispuesto a hacer cosas más allá que simplemente tomarse una pastillita, quizás podemos vivir 500 años, sí, que no lo sé. O sea, de alguna manera la medicina, que también tiene parte de tecnología, de ciencia. Es pura ciencia. Es lo que de alguna manera también nos hace aumentar nuestra expectativa de vida. O sea, lo estamos haciendo. Que lo estamos haciendo. Y que podría ser a una escala mayor en un futuro. Así es, sí, yo no lo veo como para nada imposible. Veo que es algo difícil, costoso, pero no imposible. Como estos sueños delta también que se leen en la literatura, profesor. Bueno, Isaac también lo menciona, por ejemplo, en Fundación, cuando viajan y tienen saltos galácticos, o sea, de tiempo, las personas, o sea, viajan, pero no envejecen. También ahí existiría ese tipo de tecnología. Claro, justamente esa idea como el de hacer una hibernación es algo que también se ve muy difícil, es algo que no hemos resuelto, pero hay animales capaces de hacerlo. Por ejemplo, hay ranitas que viven en partes muy frías, que llega el invierno, se quedan ahí y se congelan. Y están todo el invierno congeladas en hibernación. O sea, tú puedes meterlas en nitrógeno líquido, que es la ranita. Y después se descongela y la ranita vuelve a croar, digamos. O sea, eso en la naturaleza pasa. Se ve algo difícil de conseguir, pero no imposible. Mira, qué increíble. La naturaleza, profesor. Oye, regresando a la última pregunta. Vamos a todas partes, sí. Fuimos al momento en que, claro, Multivac ya estaba pequeñita, los humanos podían viajar a largas distancias, o sea, la humanidad ya no solamente estaba en el planeta Tierra, de hecho, ellos ya no se acordaban mucho de dónde había nacido la humanidad. Imagínate, el paso del tiempo para olvidar el origen. Pero fíjate que es factible. Te da una señal de, finalmente, Isaac, con decir, ha pasado tanto tiempo que ya no recuerdan ni el origen, ni su planeta. ¿Cuál era el mundo original? Claro, pero eso es completamente factible, porque piensa que ahora hemos descubierto, gracias a los fósiles, que la humanidad se originó en África. Pero no era algo que nos recordáramos que veníamos. No, si veníamos todos de África. Tuvimos que redescubrirlo. ¿Y por qué no en escala del universo? Es que así es una genialidad eso, claro. ¿Por qué no otra vez? Sí, y se nos van preguntando generación tras generación tras generación. Y la humanidad va cambiando y finalmente... Por ejemplo, ya ni siquiera ocupan un cuerpo biológico. ¿Sí? Lo tienen, pero están en cápsulas dormitando. Exacto, y la mente... Está en otro estado, completamente distinto. Muy abstrayendo todo el conocimiento. Ahí se encuentran dos mentes, dos visiones y se hace la pregunta nuevamente si es que la entropía se puede revertir o no. Y Multivac nuevamente dice, no hay datos suficientes. No hay datos suficientes, claro. Y aquí llega un punto, profesor, que yo te quería mencionar, la unión de la teología con la ciencia. Porque también es un cuento increíble. De alguna manera, al final de los tiempos ya la mayoría de las estrellas habían muerto. Las creadas también por los mismos humanos, porque en ese entonces teníamos la capacidad de poder crear nuestras propias estrellas. O sea, imagínate el lujo, porque eran las fuentes de energía para poder viajar, alimentarnos, etc. Y llega un punto en que todas las memorias de la humanidad son una sola. Así es. Sí. O sea... muy similar a lo que nosotros también, o muchas personas creen de esta conciencia universal. Claro, y finalmente queda como el último humano, ¿no? La última mente, por ahí dando vueltas. Como la última mente antes de unirse a Multivac, a esta conciencia universal. Claro, y justamente solamente una vez que se une a ella, Multivac es capaz de computar la respuesta. Claro, y crear un nuevo universo, es decir, que se haga la luz. El Big Bang. Claro, y resulta que eso tiene todo el sentido del mundo, porque en realidad la entropía tiene que ver con información. Mientras hubiera algo externo, tú no tenías toda la información para ser capaz de hacer el cómputo. Y ese es justamente el punto. Esa es la idea de la entropía. Y una vez que tú ya lo tenías todo junto, recién podías hacer el cómputo para volver a crear el universo. Claro. Así que no, es un final fantástico. Y lo más curioso es que a lo mejor tenga que ver incluso, no con computadores de esa forma, pero quizás sí con nuestro universo real. O sea, justamente hay muy buenas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué nuestro universo empezó con una entropía tan baja? Eso es algo muy curioso. Es un tremendo misterio. No lo sabemos. Existen conjeturas que... por toda la materia que estaba comprimida en un pequeño espacio-tiempo. Fíjate que es algo que cuesta comprender porque uno piensa como en una explosión, como en algo desordenado. ¿Sí? Pero piensa que el pasado era más ordenado que el presente, porque la entropía siempre crece.
Entonces eso significa que el universo comenzó en un estado extraordinariamente ordenado, entre comillas, con una entropía muy baja. En realidad el truco está en que los agujeros negros son los mayores contribuyentes a la entropía del universo. O sea, empezó un universo casi sin agujeros negros, o sin agujeros negros. ¿Por qué empezó con esta entropía tan baja? No lo sabemos, es un tremendo misterio. Tenemos muchas conjeturas. Por ejemplo, a lo mejor quizás nuestro universo está dentro de un agujero negro en un universo anterior. O sea, a lo mejor lo que es el final del tiempo en un universo es el inicio del universo para otro, por ejemplo. En fin, hay un montón de especulaciones cercanas a este cuento del Asimov. Hay muchos que dicen también que los agujeros negros vendrían a ser un agujero de gusano. Otros no, porque es adentro del agujero negro hay mucha densidad, no podría existir, o en sí existe algo, pero no se podría visualizar. Porque yo te decía, claro, no hacemos tallerín, estaba hablando de la espaguetización. Ay, profe, ¿por qué no nos explica, por ejemplo, el proceso de estar cerca de nuestro agujero negro? Si es que en algún momento llegase. Porque todos sabemos que es muy difícil, está súper lejos, pero está. Sí, claro. Está. Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay varias cosas muy distintas, ¿sí? En fin. Empecemos por un agujero negro real, como el que hay en el centro de nuestra galaxia. Ojalá uno muy grande. Si tú entras por los pies, ¿ya? Lo que tú vas a ver es que toda la luz del universo, todas las estrellas, todo lo que es el universo, tú lo vas a ver en un círculo cada vez más pequeño sobre tu cabeza que se va reduciendo. Alrededor tuyo tú vas a ver negro. Pero a tus pies ya no vas a ver tan negro, vas a ver algunas de las cosas que han caído antes que tú. ¿Sí? Estarían ahí. Estarían ahí. Lo que no vas a ver en ninguna parte es la singularidad. Así, típico que en YouTube, yo estoy convencido que han visto, no, en el centro de un agujero negro hay un punto de densidad infinita llamado la singularidad. Es falso. No hay un punto que tú veas. O sea, tú entras al agujero negro y no vas a ver una singularidad por ninguna parte. No hay singularidad. Tú lo que vas a ver son algunas cosas que han caído antes que tú. Y el volumen interno de un agujero negro es mucho más grande que lo que tú sospechas. Pero sin embargo, en forma casi paradójica, tú te vas a sentir como que algo te está como apretando como el de las costillas. Así como, y como que te está estirando. Y tú dices, oye, a lo mejor estoy un poco gordito, esto como que me va a hacer bien como para adelgazar. Pero finalmente este proceso es cada vez más incómodo, ¿sí? Hasta que supera ya las fuerzas de cohesión intermolecular y tus pies empiezan a caer más rápido que tu cabeza. ¿Sí? Lo cual obviamente no es saludable. O sea, te estira, te alarga, estira. Por eso es la espaguetización. Claro, y ahora y es un proceso que es imposible parar. Y tú dices, pero ¿cómo es que va a ser imposible? A lo mejor es porque no le pones el suficiente empeño, ¿sí? Y no, que lo que sucede, claro, es que ¿cómo ya no vas a poder huir que cuando entras a un agujero negro? Claro, ¿qué pasa si por ejemplo estoy amarrado? Y claro, voy cayendo. No. Es que estás cambiando de estado. No, lo que sucede es que el espacio y el tiempo cambian sus roles. Resulta que en el horizonte de eventos, el espacio se transforma en tiempo y el tiempo se transforma en espacio. El futuro es hacia adentro. Es imposible parar de caer por la misma razón que es imposible parar de envejecer. O parar de avanzar, de seguir. Ahora lo que está pasando hacia adelante. El futuro es hacia adentro. Como te dije, es que vamos a parar el tiempo. Es que no lo puedes hacer. De la misma forma es imposible el parar de caer dentro de un agujero negro. Y bueno, tú te vas a sentir, te vas a romper en pedazos. Este proceso se repite hasta la escala de los átomos y las partículas subatómicas. Y finalmente llegas a un punto que es la singularidad, pero no es un lugar en el espacio, es un instante de tiempo. Es el último instante de tiempo, es en donde te encuentras con la destrucción más absoluta, porque ya no hay nada más, ya no hay un futuro, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero destruir un papel, yo lo quemo, pero esas cenizas siguen viajando hacia el futuro a un segundo por segundo. En la singularidad de un agujero negro no, incluso el futuro se destruye. Es el último instante de tiempo. O al menos eso es lo que predicen las ecuaciones de Einstein. Quién sabe si es que eso es así, a lo mejor es más extraño aún. Pero justamente es como un cuento de terror, profe. Es como un cuento de terror. O sea, suena como... Pero finalmente, o sea, esto es teórico. Es posible que sea así, es lo más probable. Hasta donde sabemos, sí. O sea, las ecuaciones de Einstein que funcionan fantástico para todo lo que hemos visto pues, en el universo. Pero eso no significa que seamos conscientes de ese proceso, porque no lo podríamos ser. No, y además que nadie ha ido a un agujero negro, y menos, y aunque tú fueras, nadie ha vuelto como para contarnos, sí, así era.
No, claro. Es una decisión muy importante, voy a ir, pero ya, o sea... Claro, sí. Es como muy similar a lo que podríamos nosotros tener más cercano como a la muerte. Bueno, evidentemente si es que te espaquetizas, si que ese proceso acaba en una muerte categórica, digamos, una destrucción muy completa. Pero habla en el sentido de no poder regresar de ella. Ah, claro. Bueno, sí, obviamente. O eso al menos sí, se supone. No, claro, es que tienes que pensar, claro, que hay veces como que me preguntan, pero ¿y qué pasa cuando uno muere? Y digo, bueno, es lo mismo que pasa con un teléfono si le das un martillazo, ¿no? O sea, todo el software que hay en el teléfono para de funcionar, ya no vas a tener una conciencia, no vas a tener inteligencia. Esos pedazos van a acabar siendo parte de otras cosas finalmente. Y pasa igual con uno. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ahora, que yo sé que me encantaría tener un alma inmaterial que trascendiera mi existencia física, etcétera. Pero no tenemos ni la más mínima brizna de evidencia que eso sea así, y en realidad todo indica ya lo contrario, ¿no? O sea, que los fantasmas existen solo en las películas de terror, digamos. O sea, en fin, es como es. Me gustaría que fuera distinto. El perdón si hice el sentir mal a alguien, ¿no? Pero te entiendo, de hecho, no sé, es como suele suceder. He tenido este tipo de conversaciones con amigos tal vez también que no son creyentes o tienen ahí la duda. Finalmente igual quienes creen en eso, de que hay algo más allá, igual es un bálsamo súper grande en momentos de tristeza. O sea, y también depende de cómo te hace sentido a ti. ¿Cómo que te hace sentir? Ahora yo prefiero verlo de otra forma, que también es optimista. Al final es ver esta misma realidad, pero uno escoge cómo sentirse con respecto a ella. ¿Cómo ves tú la muerte? Yo la veo como te digo, o sea, hasta ahí llegué, es como que hay un computador y lo agarran a martillazo y ya hasta ahí nomás llegó. Eso para mí. O sea, yo no creo que algo de mí siga existiendo después que yo muera. Mi conciencia se acaba, pues mis emociones se acaban, mi inteligencia se acaba. Pero por otra parte, yo me pregunto, oye, ¿y yo qué recuerdos tengo de hace 1.000 millones de años atrás? Ninguno, porque yo no existía. O sea, que mis átomos eran partes de otras cosas, ¿sí? Habían algunos flotando que en el aire. No existía el antes de nacer. O sea, es que mis átomos eran parte de otros seres, ¿sí? Eran parte de otras cosas aquí en este mismo planeta, ¿sí? Entonces, yo la verdad es que me siento sumamente afortunado de que después de 13.800 millones de años de universo, este conjunto de átomos, por un montón de casualidades, haya llegado a conformar un ser que ahora se llama Fernando. Por la entropía. Justamente que a través de la evolución, justamente regida por esta ley de la termodinámica, y que por un periodo corto de tiempo, este conjunto de átomos tienen la posibilidad maravillosa de maravillarse. Es un tremendo privilegio. O sea, yo me siento así como, wow, qué suertudo he sido. O sea, he podido llegar a este universo y poder comprenderlo. O sea, es que es fantástico y puedo ir y descubrir, oye, wow, esto pasó hace 13.800 millones de años y quizás esto pase pues en el futuro, y comprender que de dónde viene el Sol, de dónde viene este planeta, cómo quizás sea el futuro de la especie humana. O sea, es un tremendo privilegio. O sea, yo me siento súper contento de haber llegado acá, pues en primera instancia, el de ser este conjunto de átomos capaces de hacer todo eso, el de computar todo esto y de poder pues el maravillarse el de todo eso. O sea, esa es mi forma de verlo. En fin, alguien quizás se siente el distinto y se siente una depresa, pues el salvaje. Yo la verdad es que soy muy contento, pero bueno, en fin, que es mi actitud, digamos. Es como la premisa de que para que podamos valorar el ahora, tiene que haber un inicio y también un final. Si fuésemos eternos, tal vez también perderíamos ese sentido. Mira, eso es algo que se repite mucho, pero la verdad es que a mí me apasiona tanto el universo. Que quiero vivir 1000 años. ¿Qué 1000 años? Ojalá millones, porque algo que sea el geológicamente relevante. Siempre hablamos de esto. Queremos vivir, cuando las personas dicen, ¿pero cuánto quisieras vivir? No, pero ¿para qué más de 200 años? Estaría cansado. Y yo, mi respuesta es, por siempre. Quiero ver el futuro, quiero ver las ciudades cuando estén volando los autos, quiero ser parte de la carrera espacial, quiero vivir en otro planeta, poder vivir, ojalá, la fortuna de Trantor, ser parte del imperio galáctico, poder conocer un poquitito más, estar cerca tal vez de mi estrella, o sea... Exacto, o sea, pero bueno, cada uno con su conciencia, o tal vez estaríamos chatos ya 1000 años. No, ¿sabes qué? Que no, o sea, creo que lo que sucede es que es la perspectiva.
Resulta que, claro, o sea, si tú estás todos los días siempre metido en un trabajo que sea monótono, que no te gusta, tú dices, oye, 1000 años de esto es que no lo aguanto, o sea, claro. Pero si tú descubres lo que hay fuera de las 4 paredes que te rodean y lo maravilloso del universo y tienes esta pasión por explorar, es que una vida humana es muy corta, o sea, es que... Vivimos muy poco. Vivimos muy poco. Si el mismo Sagan tiene una frase muy linda que dice que somos como mariposas que viven un día y piensan que es para siempre. O sea, a mí me gustaría vivir al menos para ver cómo cambia ya la forma de los continentes un poquito. Oh, wow. Sí, o sea, alguna escala geológicamente relevante. Claro, sí. te entiendo. Haber podido ver la diferencia de Gondwana. Una cosa así, o ver cómo las constelaciones cambian un poquito en el cielo. O sea, decir, no, mira, cuando yo era niño, esta constelación estaba que era un poquito distinta. O sea, eso al menos. Sería increíble, o el avance de la humanidad, cómo va avanzando tecnológicamente. Tal vez tal vez nos decepcionaríamos. O sea, tal vez por las mismas decisiones que hemos tomado con el ecosistema, que pareciese que las luces nos dan indicios que vamos hacia allá. Mira, yo creo que, o sea, hay peligros enormes. Podemos hacer las cosas muy mal. Pero yo creo que también hay espacio para un optimismo justamente como el de Asimov. Yo no lo veo todo tan oscuro, ¿sí? Creo que hay muy buenas oportunidades de que la humanidad tenga un futuro muy bueno. Creo que no es que esté todo perdido, pero hay que pensar en las escalas correctas y en las leyes de la termodinámica. Tienen que existir este tipo de conflictos, situaciones para poder seguir avanzando. Sí, mira, déjame decirlo así en forma, o sea, porque uno puede analizar este tema y escribir un libro completo, que de hecho quiero escribir un libro de eso, pero básicamente en términos muy simples yo lo que diría es que no es que la humanidad sea maligna, y hay gente que dice, no, es que la humanidad es maligna, es un cáncer de este planeta, es una plaga, es un virus. No, creo que la humanidad es fantástica y de hecho es la esperanza de la vida en este mundo. O sea, hay que pensar que sin o con humanos la Tierra ya ha pasado algo así como el 80% de su tiempo de vida útil para sostener vida aquí, ¿sí? O sea, estamos en el atardecer de nuestro mundo sí o sí. 80%. Sí, o sea, quedan algunos cientos de millones de años. Pero respecto del total, desde la creación, estamos en el atardecer de nuestro mundo. El declive. Entonces, claro, o sea, si es que la vida que evoluciona acá llega a alguna parte, si es que persevera, si es que llega a otros mundos, va a ser porque los humanos o nuestros descendientes la vayan a llevar a otro mundo. ¿Vamos a pasar el gran filtro o no? No lo sé. Ojalá que sí. Soy optimista al respecto. Digamos que prefiero ser optimista. Yo lo que diría, mira, es que la humanidad estaba en su infancia, estaba en su cuna, que es la Tierra. Hemos evolucionado acá, y hoy estábamos cómodos ahí, pero hemos crecido. Estamos entrando como en la edad del pavo, ¿sí? Estamos así como en la adolescencia, la preadolescencia, la pubertad. Es como la edad del pavo. ¿Sí? Eso, entre los 10 y los 12. Incómodo. Claro, cuando todo te queda chico. Claro, es que nuestra cuna ya nos queda chica. Lo que la humanidad requiere en forma urgente es espacio y empezar a tomar las decisiones como una civilización adulta, ser responsables. Y mira, tenemos capacidades enormes. Estas capacidades enormes requieren que tengamos la responsabilidad de tomar las decisiones correctas también. O sea, porque así como puedes hacer algo muy bueno, puedes hacer algo muy malo también. Yo lo digo, es un poco como cuando uno era niño chico, yo me recuerdo. Nos agarrábamos a puñetazos todos los días. Y claro, porque tú eres niño y tú no es que tengas tanta fuerza y tú te peleas y ya no pasa nada. O sea, hasta que te agarras a puñete, en los 30 minutos que son amigos, ¿no? Y ya. Y no ha pasado nada. Pero llegas como a la edad del pavo, como a los 12, qué sé yo, y ya te agarras de puñete y ya la cosa es como más seria. Tú ya te das cuenta, ¿sabes qué? Hay rencores de por medio. No, y tienes más fuerza, tienes la capacidad de infligir más daño y también de recibir más daño, por ende. Y tú dices, ¿sabes qué? Mejor vamos a tranquilizarnos y comportémonos en forma un poco más adulta, porque si no esto puede acabar muy mal. Creo que eso mismo es lo que está pasando con... Profesor, bueno, yo te lo mencionaba cuando tuvimos ahí la oportunidad de poder conversar antes de esta entrevista sobre el legado que nos dejó Isaac y bueno, otros también, Carl Sagan, tú lo decías, que ahí nos motivó también a tener esta curiosidad. Y yo en específico te dije, hay una entrevista que me encanta de Isaac, que él de alguna manera predijo muchas cosas, mucha tecnología que iba a suceder en el futuro. Sí. Sabemos que la literatura también va marcando el paso de lo que puede suceder, como que nos vamos guiando y está súper, o sea, finalmente es una guía.
Y él habló sobre el Internet, de lo que iba a ser el Internet, esta gran biblioteca donde todos íbamos a tener la oportunidad de poder buscar la materia, lo que a nosotros nos gustaba, no solamente lo que nos entregaba la educación formal cuando ibas al colegio, ahora cada uno en sus casas iba a tener un artefacto donde iba a buscar eso que nos gustaba, que nos interesaba, íbamos a poder educar, y no solamente los jóvenes, habla de forma trascendental. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tanta información pero no la aprovechamos? O la tenemos pero tomamos la que no es verídica, la que no es correcta. Sí. Yo vi en unos videos tuyos ahí en internet que tú hablabas, pero ¿qué pasa? Hay personas que hoy en día, después de cuántos siglos de estudio científico, empírico, cree que la Tierra es plana. Hay un movimiento de terraplanismo, profesor, en estas alturas de la humanidad. Sí. Hay personas que creen esto, hay personas que hacen conferencias, que de verdad lo toman como una verdad absoluta, y por supuesto hay una generación nueva que puede leer y puede decir, oye, hay muchas personas, no sé si a ti te pasó, me imagino que sí, compañeros conocidos que me decían, oye, es que yo no tengo la seguridad de que la humanidad haya llegado a la luna. Sí. Y tú como que igual, como que, no, pero claro, pero puede que no, po. Claro. ¿Qué pasa también? Que tú como científico, divulgador, ¿qué te hace sentir que wow, la ciencia y la internet, esto que tenemos ahí, que nos debería pero llenar de conocimiento y no esté también manchando parte de todo este siglos de estudio? Sí, o sea, es que Asimov justamente cuando está en esa entrevista, pues él refleja lo que todo el mundo pensaba pues en esa época, que se pensaba, mira, buena parte de los problemas que tiene la humanidad es porque no hay un acceso libre a la información. Antes, si yo quería educarme, tenía que tomar un libro y tenía que ser capaz de comprar ese libro o ir a una biblioteca y que alguien que me dijera, tome ese libro para que usted aprenda lo que quiera aprender. Buscar el artículo, exacto, el índice, o sea, no era algo que tú llegas a escribir en Google y tienes la información, exacto, que tú quieres. Entonces, claro, Asimov siempre era muy optimista, era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Entonces, mira, si es que hay un sistema informático que permita el libre acceso a cada persona del planeta a todo el saber acumulado durante todos los miles de años de historia humana, eso va a ser una revolución. Eso va a permitir que la humanidad florezca como nunca antes. Y en parte es cierto. Resulta que me pasa, por ejemplo, que yo a veces hablo con chicos de 15 años, muy nerds, que les encanta todo lo que es ciencia, y leen cosas súper profundas y avanzan a un ritmo salvaje, y tienen la posibilidad de acceder a cosas que yo podía acceder cuando, no lo sé, cuando estaba empezando el magíster. O sea, es que el acceso que la información es genial. Entonces, si tú tomas el camino correcto, no hay límites. Puedo acceder a toda la información acumulada durante miles de años de historia humana, y a lo que hacen pues ya los científicos ahora. O sea, el conocimiento científico, entre paréntesis, para los conspiranoicos, estamos hablando de eso. Uy, otra palabra que es fuerte para ellos. Pero es apropiada. Si alguien piensa que me estoy burlando de usted porque es conspiranoico, sí, que lo hago a propósito. Sí. Lo estamos haciendo. Sí, que sí me estoy riendo de usted. Sí. Sí, ¿qué está haciendo? Que se me fue. ¿Qué pasa con los... ¿Por qué? Sí, ¿Por qué se da esta tendencia? ¿Por qué? Claro. Es una cosa absurda, pero pienso que sea principalmente por desconfianza y por la incapacidad de comprender evidencia compleja. O sea, es una mezcla de un problema psiquiátrico, de una paranoia que, oye, tú deberías ir al psicólogo, por una parte, y por otra parte con ignorancia, que es una mezcla de esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, por ejemplo, que el conocimiento, dado que tenemos vidas tan cortas, se va acumulando generación tras generación. O sea, yo soy incapaz de ejecutar cada experimento que se ha hecho desde el inicio de la ciencia en la antigua Grecia. Es que estaría toda mi vida intentando reproducir todo el desarrollo científico. En cierto punto, tengo que confiar en lo que alguien más hizo. Ahora, ¿cómo lo hago? Tengo cierta evidencia de que ciertas personas y ciertas instituciones son más confiables y que hacen cosas en las que puedo confiar hasta cierto punto. Ese es el filtro. Y ese es el filtro. O sea, fíjate que el conocimiento científico, ese es el sello del conocimiento científico. En ciencia nunca hay verdades absolutas. Hay conocimiento real y honesto con barras de error. Yo te voy a decir, esto es así, más o menos esto. Puedes confiar en esto que te estoy diciendo con este intervalo de confianza, con esta incerteza. Siempre con el conocimiento científico es así. Entonces yo voy justamente escribiendo y aprendiendo cosas generación tras generación. Si no, estamos perdidos. Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema con el conspiranoico es que, como es paranoico, como la misma palabra te lo dice, él solo confía en lo que sea capaz él de aprender con sus propios sentidos. Si él no lo ha visto por sí mismo, entonces que no lo cree. Entonces, claro, el hombre sale en la mañana, que mira que por la ventana en su casa ve que el mundo se ve plano y dice, ay, ¿qué será plano? A lo mejor que me mintieron cuando estaba en la escuela. Y claro, y eso es una actitud absurda. O sea, y en realidad es súper inconsistente. Por ejemplo, yo lo que digo siempre, tú tienes cierta confianza en cómo esta sociedad funciona. Dicen, no, es que el sistema es completamente corrupto y maligno y no sé qué. Es que, a ver, sí, hay cosas que funcionan en el muy mal. Sí, tampoco soy alguien que vea todo el mundo el de rosa. O sea, sé que hay cosas que funcionan en el muy mal. Pero también hay cosas que funcionan en el muy bien. Por ejemplo, supongamos que tú vas al supermercado y compras un yogur. Tú abres el yogur, te lo comes en tu casa y que ni lo piensas. Yo confío en que está ahí la fecha de vencimiento, por está ejemplo, bien. Y tú confías en que ese yogur nadie le habría puesto cianuro, por ejemplo. Alguien que lo podía haber hecho, tú no tienes idea quién puso ese yogur en el mostrador que, pues, del supermercado, quién estaba en la línea de montaje, tú no tienes idea de nada de eso, pero tú confías en que el yogur que tú te estás comiendo es saludable. Exacto. Y esa confianza está justificada, po. Sí, en el fondo, claro, o sea, no es imposible que haya algún loco que haga alguna estupidez como lo que estoy diciendo, pero es improbable. O sea, tú sabes que hay un supermercado que está lleno de cámaras, que está todo controlado, que eso es un delito. Si alguien lo hace, que lo van a meter preso. O sea, tienes todo. Y si le pasa a la industria, esta también va a tener un costo muy alto, demanda, exacto, caída de imagen. Exacto, entonces no es imposible, pero puede sumamente suceder. improbable. Claro, puede suceder, pero es improbable. Pero es tan improbable que tú andas por tu vida y tú lo haces siempre. Resulta que el conocimiento científico igual pasa. ¿Es imposible que nos equivoquemos con algo? No, de vez en cuando en ciencia uno se equivoca y uno descubre, mira, esto en realidad era distinto que lo que pensaba. Ahora, si tú me dices, ¿con cuánta seguridad sabemos que el mundo no es plano? Con mucha seguridad. Estamos convencidísimos que el mundo no es plano. Tenemos evidencia increíble al respecto. Pero fíjate en cómo es el conocimiento. Si tú me dices, ¿y qué forma tiene el mundo? Yo te digo, mira, el mundo es aproximadamente esférico, de 6.371 kilómetros de radio. Achatado en los polos. Achatado en los polos, pero te voy a dar una cierta incerteza, te voy a decir, con un radio más o menos, que sea 10 kilómetros, por decir. Entonces, tiene una cierta incerteza. El mundo no es perfectamente esférico, tiene cordilleras, tiene fosas marinas. Ahora, me dice, bueno, ¿y cuán esférico es el mundo? Fíjate que eso es una perspectiva donde uno empieza a comprender el universo y es lo que te entrega, pues, una educación real en vez de solamente un dato. Dice, mira, que una perspectiva. Si el mundo fuera del tamaño de un globo terráqueo, resulta que las montañas más altas y las fosas marinas más profundas serían más delgadas que el papel que está pegado sobre el globo terráqueo. O sea, el mundo no es perfectamente esférico, pero es súper redondo, es sumamente redondo. Claro, es más liso que un globo terráqueo que compras en librería cualquiera. Hoy ando con la lengua enredada. A ver, tú le dices, profesor, claro, como que estas personas necesitan poder ver algo para poder creer. Claro, pues por la paranoia que tienen, porque son incapaces de confiar. Por ejemplo, si tú dices, yo acabo de encontrar esto, no, es que yo no le voy a creer a Carmen porque no, tengo que hacerlo yo. Pero también se suman otras personas en el mismo internet que se acoplan a esta desconfianza, que pasó también, por ejemplo, en la pandemia, sí, con las vacunas. También. Que había un poco un dejo de desconfianza por el lado científico. Exacto. Es que Asimov tiene una frase como que explica eso a la perfección. O sea, y antes el del internet. Es que el problema es que hay gente que piensa que la libertad de pensamiento significa que mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Y eso no es cierto. O sea, que hay muchas cosas que yo ignoro, por ejemplo. O sea, que yo sé que, por ejemplo, que yo sé el de física, pues el de astrofísica, etc. Pero si me van a hablar sobre bioquímica, entonces yo voy y le pregunto, pues, a mi amigo bioquímico. Y una voz autorizada. A alguien que haya estudiado esto. O que obviamente que es lo que tiene sentido. O sea, si tengo una carie, es que voy al dentista, que yo no voy a ir al mecánico. O sea, claro. Es que tiene todo el sentido del mundo, creo. Pero justamente hay gente que es incapaz de hacer eso, que es sentido común, con cosas tan simples como saber cuál es la forma del planeta en el cual habitan. ¿Sí? Y empiezan con unas ideas absurdas. No es que la gravedad no existe, es que salvaje, o sea, que me dicen eso y me dan ganas como de llorar, o sea, es que
Hay un podcast donde una chica dice eso. Pero profesor, esto no es nuevo, ¿ah? En todas las épocas donde surgió el conocimiento también hay detractores, personas que han dicho no, Sí. o sea que también cuando, por ejemplo, que era la Tierra el centro del universo, Por supuesto. ahí también, por supuesto, el dogma religioso cumplió otro rol, Claro. porque era la concepción también de cómo el ser humano se veía al centro de todo. Claro, no, o sea, a ver, que la idiotez siempre ha existido, eso es algo histórico. Pero ahora parece que todos tienen la posibilidad de hablarlo, lo dijo el profe Massa. Exacto. Ahora, cualquiera se cree con el derecho Es que a escribirlo, a decirlo, ese a es el reclamar. punto. Claro, o sea, No quise decirlo sus palabras exactas. Porque... Sí, o sea, es que el punto es que yo creo que Massa en eso que tiene razón, estoy de acuerdo. O sea, yo me recuerdo que incluso cuando era niño, chicos, o sea, cuando alguien era ignorante de algo, que no hay ningún problema en ignorar cosas. Todos somos ignorantes todos en somos algún ignorantes en momento. algo, o sea, y yo ignoro un montón de cosas. Pero uno lo reconoce, entonces yo soy humilde al respecto y voy a quien sabe. Y si soy ignorante, a lo mejor digo, ¿sabes qué? Quiero remediar esto, voy a estudiar esto para dejar de ser ignorante. El problema está en que ahora los ignorantes son orgullosos y se les ocurre que cualquier cosa y dicen, no, es que yo tengo razón. Y claro, porque en internet justamente cualquiera puede decir que lo que quiera y encuentra a sus amigos tan locos como él y hacen un grupo y que se organizan y entre ellos se convencen que tienen razón. Entonces es una cuestión súper psicótica, digamos. Siento que el internet tiene el gran problema que permite que la idiotez se autoorganice. Es una catástrofe. Ojalá que no acabe muy mal eso. Sospecho que la forma de combatir eso, si me preguntan a mí, o sea, hay gente que dice, no, es que les deberían prohibir hablar. No, yo soy muy firme con la libertad de expresión. O sea, estoy completamente opuesto a las ideas terraplastistas. Pero pienso... Claro, sí, que lo estoy diciendo. A usted que cree que en la Tierra plana, yo le llamo terraplastista. ¿Sí? Pues a propósito, como para ofenderlo. Pero bueno, en fin, si tú eres un terraplastista, pienso que tienes el derecho a entregar tus ideas. Si yo no lo prohibiría. Pienso que la libertad de expresión está ahí. Ahora, lo que sí debería existir es un sistema educativo que te permita comprender cosas en profundidad. Porque si tú si estás en un sistema que solamente te entrega datos, si te dice, no, el mundo es un planeta aproximadamente esférico de 6.371 kilómetros de radio, y ya, es que tú cómo vas a saber si es que no te mintieron. A lo mejor te podían haber mentido y tú no tienes idea. ¿Qué criterio tengo yo para saber por qué eso es cierto? Haberte dado mal el dato y tú te lo crees. Claro, y cómo yo sé que eso es así. ¿Y por qué es así y no de otra forma? O sea, entonces, eso es lo que un sistema educativo tiene que dar. El sistema educativo te tiene que dar ciencia, que es este método de explorar el universo sin autoengañarte. Perspectiva de poder entender por qué es esférico los planetas, Justamente. por ejemplo, cuáles son las fuerzas que ejercen sobre él. Exacto. Por ejemplo, y esa es una buena pregunta, ¿por qué el mundo es esférico? ¿Te lo cuento? Por favor. Sí, porque eso es una cuestión. ¿Y por qué es que ya la Tierra es esférica? Tiene que ver con algo fantástico, tiene que ver con la naturaleza del espacio. Nota que en el espacio todas las direcciones son equivalentes. En el espacio no hay arriba, abajo, izquierda, derecha. Todas las direcciones son O iguales. sea, si salimos del planeta, en el espacio vamos... O sea, depende de dónde tú estés. Entonces, claro, la gravedad es una fuerza que atrae a todas las masas del universo entre sí. Ahora es una fuerza muy débil. Por ejemplo, estamos aquí, que es la fuerza que hay entre mis dos puños, es una fuerza tan grande como la que hace falta para levantar una pestaña. O sea, es una fuerza minúscula, ¿sí? Es muy, muy pequeña. Pero sin embargo, es igualmente intensa si yo tengo mis puños así o si los tengo así o así. Solo depende el de la distancia, pero la dirección es irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que yo tengo un mundo plano. ¿Puedo sacar que una hoja, el de tu cuaderno? Sí, por supuesto. Si tienes un cuaderno ahí, Carmen, que me va a sacrificar una hoja del... No puede ser. El del cuaderno para explicar esto. En mi última hoja. La última hoja. Claro. Resulta que si yo tengo un mundo plano, lo que va a pasar es que cada trozo de este mundo se va a atraer con cada otro trozo. Entonces, esta mega estructura va a empezar a caer sobre sí misma, atraída por la gravedad. Cada masa se atrae con cada otra masa. Entonces, esto empieza a caer sobre sí mismo, hasta que toma ya la forma de un cuerpo que se vea igual desde todas las direcciones del espacio. Yo pienso, ¿cuál de todos los cuerpos geométricos se ve igual desde todas las direcciones del espacio? La esfera. Obviamente. Es la única. Entonces, da la vuelta completa. Exacto. Entonces resulta que por eso es que todos los mundos grandes, en donde la gravedad es importante, adquieren una forma aproximadamente esférica.
Si yo tengo una cosa muy chiquita, entonces donde la gravedad es muy débil, puede tener forma de papa. Pero por ejemplo, la Luna no es totalmente esférica. Pero es bastante esférica. Pero es menos esférica, por ejemplo, que un planeta. En general, claro, que mientras más pequeño sea, es menos esférico. Por ejemplo, hay una luna de Marte, que se llama Phobos, que tiene forma de papa. ¿Sí? Y hay una luna de Saturno que se llama Pan, que es preciosa. Búsquenla en internet. Se llama Pan y tiene forma de ravioli. No. Es que es ver un ravioli, es genial. ¿Y Ganímedes? Y Ganímedes sí es bastante grande y tiende a ser esférico. Sí, tiende a ser bastante esférico. Es que está al lado de un grande también. También, claro. Pero ese es el punto. Fíjate, cuando la gravedad es importante, los mundos tienden a ser esféricos. Ahora, uno puede quizás comentar, no, pero es que esto es un argumento sumamente sofisticado que, no sé, es imposible de enseñar en las escuelas. En realidad no, resulta que quien descubrió esto fue Arquímedes hace 2300 años atrás. Es que, oye, hace 2300 años, los antiguos griegos ya sabían que el mundo era redondo, sabían de qué tamaño era, y sabían por qué era redondo. ¿Y en qué momento esto se empezó a creer que no? Ahora en internet, si fue una tontera, fue que había alguien, o sea, siempre ha habido algún loco que transmite ideas raras, pero ya la sociedad en general... Pero ahora, ¿no en algún otro punto de la historia también se creyó que no cuando se hizo pero ¿por qué los barcos no caían al acantilado? Bueno, eso sí, es una cosa interesante. Por ejemplo, en la época del de Colón, ¿qué es lo que pasaba? Claro, es que habían dos cosas distintas. Resulta que habían ciertas personas, pero personas pues el ignorante, en fin, que sí pensarían que quizás que el mundo era plano. Pero en general ya la gente culta de su época sí sabía que el mundo era esférico. Colón mismo, él sabía que el mundo era esférico. Fue sin miedo. Fue sin miedo, pero sí se equivocó porque ha leído mal el manuscrito de Eratóstenes, en donde Eratóstenes pues calcula el tamaño del planeta y pensó por un problema de unidades y claro, que el planeta Tierra era más pequeño. En fin, que se equivocó Colón en cuanto al tamaño del mundo porque era malo convirtiendo unidades, pero sí, Colón ya sabía que el mundo era esférico y los sabios de esa época igual ya lo sabían. Sí. Oye, profesor, hablamos de la última pregunta, aquí a donde se planteaba también el tema de esta posibilidad de poder utilizar la energía de nuestras estrellas. ¿Tú crees que vamos a poder ser inteligentes un poquito y vamos a dejar de utilizar los recursos en el planeta en algún punto y vamos a tratar de reproducir esta idea que Isaac nos dejó en su literatura? Sí, mira, soy bastante optimista. De hecho, hay varios proyectos sobre fusión nuclear, que es imitar el funcionamiento de las estrellas. ¿Sí? Puede ser que en las próximas décadas ocurra una revolución al respecto. No lo sé. Hay buen espacio como para el optimismo. Se han hecho desarrollos muy importantes pues, en el último tiempo. Pero incluso si no fuera así, pienso en lo siguiente. Por ejemplo, pienso que tenemos la responsabilidad de salir de nuestro planeta. O sea, fíjate que somos 8.000 millones de humanos. Somos muchos humanos. O sea, tú vas al espacio y ves un mundo que ha sido modificado justamente por esta inteligencia. Tú ves luces que cubren continentes completos. O sea, si yo soy un extraterrestre y vengo hacia el planeta Tierra y digo, wow, aquí vive pues una civilización inteligente. O sea, es algo que lo ves en forma inmediata. Entonces justamente tenemos que preservar esta civilización el tecnológica que nos ha dado la mejor calidad de vida de la historia, pero somos incapaces de hacerlo si nos quedamos en este planeta. Si nos quedamos en este planeta, claro, podemos estirar el chicle. Por la misma entropía, o sea, entendiendo de que en algún momento los recursos van a acabar, independiente de que nosotros lo acabemos o no, el planeta, la luz de nuestra estrella también va a apagarse en algún momento. La energía se va a agotar, al menos en este sistema. O sea, claro, y en los otros también, en los otros universos. Y podemos ser muy ecológicos, pero el punto está que, mira, para que te hagas como una comunidad, tú dices, no, es que hay que vivir en forma distinta, etc. Saquemos ya las cuentas. Hagamos un cálculo, un pequeño cálculo. Supongamos que tú tomas el producto bruto planetario, ¿eh? Todos los recursos que produce el mundo. Y tú de esto dices, mira, vamos a producir solo lo que el planeta pueda producir en forma sostenible. Vamos a ser ecológicos. ¿Sí? Entonces tú dices, ya, y ahora como somos todos súper idealistas, lo que vamos a hacer es tomar este producto interno bruto sostenible y dividirlo en partes iguales entre todos los humanos del planeta. ¿Cuánto nos queda? Resulta que tú haces ese cálculo y el resultado es menos que el sueldo mínimo en Chile.
Entonces, eso si todo fuese equitativo. Si todo fuese equitativo. Y piensa que aún no hemos construido ni una carretera, no hemos tapado ni un hoyo, no hemos hecho un hospital, no hemos hecho aquí ninguna universidad, no hemos hecho nada, solamente repartimos lo que había. Si ahora tomas en cuenta eso, el resultado ya lo que te queda es bastante menos que la mitad del sueldo bruto, o sea, que del sueldo mínimo en Chile. Entonces yo te pregunto a ti, le pregunto a cualquiera que esté mirando esto, ¿usted cree que sus vecinos querrían vivir con menos que la mitad del sueldo mínimo en Chile para que seamos ecológicos y sostenibles? Yo creo que no. O sea, todos queremos ser ecológicos y sostenibles. Pero vivir bien. Pero vivir, o al menos con un mínimo estándar el de vida, ¿sí? O sea, y ahí tú te das cuenta que el problema fundamental es que somos muchos y el planeta es muy pobre. Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos que salir de este mundo, tenemos que obtener nuestros recursos de otra parte. Profe, pero no todos van a poder salir. No. Ideal, ojalá, democratizar la carrera espacial, que todos tengamos la oportunidad, pero no toda la humanidad va a poder ver Marte, va a poder ver otros. Requieren salir. No, fíjate que el sacar millones de humanos del planeta es inviable por una cuestión de que estamos en un pozo gravitacional. ¿Sí? Pero lo que sí es completamente factible es obtener nuestros recursos desde fuera. Por ejemplo, que tú te preguntas, no sé, el agua. Tú dices, siempre hay películas de ciencia ficción. Llegan los extraterrestres a robarnos los recursos del planeta. En realidad, el planeta es muy pobre. Oblivion, por ejemplo. Hay una buena película. Resulta que los océanos más profundos en el sistema solar están fuera de la Tierra. Hay mucha más agua fuera de la Tierra que en la Tierra. Materia orgánica, igual. Minerales, igual. O sea, justamente los asteroides, si tú miras un asteroide cualquiera, ese asteroide puede tener fácilmente el valer más que todo el Producto Interno Bruto de Chile, ¿sí? O sea, la cantidad de recursos y de energía que hay en el espacio es salvaje. Entonces, claro, resulta que a largo plazo lo que uno puede pensar es que seríamos capaces quizás de industrializar el cinturón de asteroides, obtener nuestros recursos de ahí, incluso los alimentos, y enviar esos recursos hacia la Tierra, ¿sí? Y permitir que nuestro sistema ecológico pues se recupere, ¿sí? O sea, extraer nuestros recursos, toda la industria extractiva es completamente factible tenerla fuera de la Tierra, ¿sí? Y justamente podemos empezar también a colonizar pues otros lugares, ¿sí? Pero eso será más lento. O sea, pero lo que te estoy diciendo justamente es lo que te permite el juego de las leyes de la termodinámica. Tú te das cuenta justamente usando las leyes de la termodinámica que quedarnos solamente con el planeta es inviable en el largo plazo. Hagas lo que hagas. No hay de otra. O sea, es nuestra responsabilidad para cuidar nuestro mundo. ¿Cuál sería tu pronóstico, profesor? O sea, ¿en cuánto tiempo aproximadamente tú crees que la humanidad va a poder lograr ese tipo de hazaña? No lo sé. Él va a depender de un montón de cosas. Por ejemplo, hay veces que se habla el de Marte, por ejemplo, y el de la Luna. El valor que tienen esos lugares no es para que se vayan millones y millones de personas a mirar. Hay gente que dice, no, es que vamos a terraformar Marte. Eso que no va a pasar en el futuro cercano. Lo que va a pasar es que Marte y la Luna van a ser las estaciones de combustible, van a ser las gasolineras del sistema solar. Quizás la Luna, Marte y Ceres en particular. Justamente si es que lo conseguimos, justamente estos van a ser los trampolines para que podamos industrializar el cinturón de asteroides. Hay un futuro brillante para la humanidad ahí. O sea, estamos hablando de cantidades de recursos tan grandes que pueden sostener civilizaciones más grandes que la humanidad ahora, sin que se dañe nuestro sistema ecológico como lo estamos haciendo ahora. O sea, existe ya la posibilidad de hacer bien las cosas. Ahora, claro, el primer tornillo que tú hagas en el espacio va a ser el tornillo más caro de la historia. Sí, pero una vez que este proceso entre en mercado, va a bajar el precio. Profesor, yo ahí me imagino, por ejemplo, la oportunidad de que cuando tengamos no sé, los humanos, nosotros no creo que lo podamos ver, pero de que se creen estas estaciones espaciales donde en un ascensor vamos a poder llegar a lo que se ve en Fundación, y cuando Trantor, que es la ciudad donde viven los Cleones, puedan ahí ver a las personas llegar, que es un puerto espacial. O sea, sería increíble poder ver eso. Por eso estamos diciendo, ojalá pudiéramos vivir unos 1000 añitos, sería increíble. Oye, profe, el tiempo nos pasó volando. Yo te quiero agradecer de verdad, de todo corazón. Aquí en el equipo estamos súper contentos de que hayas estado junto a nosotros, que hayas entregado tu conocimiento. Ojalá podamos tener una próxima instancia también para estar contigo, pero antes de que te vayas, yo te quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que ¿cuál sería la última pregunta que deberíamos hacernos antes de ir a dormir o cuando vamos a tomar una decisión importante, sobre todo entendiendo que somos una especie que
incide en nuestro planeta, incide en otras especies? ¿Cuál sería como el legado que todos deberíamos ir pensando de a poquito ahí cada noche para poder trascender de alguna manera? Porque no vamos a estar aquí en cuerpo, pero sí nuestro legado, sí, por ejemplo, el tuyo en tus libros, o este podcast también que va a quedar para siempre en el internet, en la gran biblioteca que decía Isaac. ¿Qué es lo que tú crees que deberíamos ir pensando nosotros como especie que está aquí ya cortando el cake, digámoslo? Wow, qué buena pregunta. Mira, creo que la clave siempre está en pensar el por qué las cosas son como son. Hay veces que uno cree, no, es que esto es como, es que esto es así. Oye, pero será así. O sea, empezar a comprender cosas es un placer. O sea, hay muchas veces que ya las personas buscan recetas. Yo le digo, no, evite a la receta. Intente comprender por qué hace lo que hace. Hay montones de cosas que se hacen en nombre de la ecología y están súper mal enfocadas, que llevan a que al efecto contrario. Es porque uno no puedes, te deja llevar como por las emociones en lugar de tratar de comprender qué es lo que está pasando y por qué pasa como pasa. O sea, creo que lo fundamental en el día a día es eso, recordar que comprender cosas es un placer, que es lo más apasionante que tenemos. Eso. Perfecto. Gracias, profe, por estar junto a nosotros y a ustedes también por llegar a esta instancia del podcast que nos van a poder escuchar, ¿cierto? Y también ver por otras plataformas. Así que agradecer a ustedes también si es que llegaron hasta esta instancia. No sé si quieres decir palabras finales, profesor, para nuestra audiencia, para tu público también. Bueno, que muchas gracias, sí, que me lo pasé muy bien con ustedes, sí. Y por favor, si tienen preguntas, si alguien se siente ofendido, que siempre hay gente ofendida, igual pueden escribir, digamos, pueden enviar un mensaje. Ojo que no es que ya los científicos seamos gente que está en medio de una conspiración, escondido, en secreto por ahí. No, somos todos súper accesibles, pueden escribirnos, pueden visitarnos. O sea, a mí, que típico que me llegan a veces niños hasta de la enseñanza media preguntando a que los ayude con alguna tarea, ¿sí? O sea, somos súper accesibles, ¿sí? O sea, vengan y pregunten, ¿sí? Esto es abierto, no hay una conspiración para esconder nada, por Dios, ¿sí? Eso, sí, vengan y pregunten. Perfecto, muchas gracias, profe. Fernando Izurrieta, aquí junto a nosotros en la última pregunta, directamente de los estudios de IULAB. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias.